Hola a todos, este es un video explicativo sobre lo que es las biosferas. Bueno, este video por lo general lo hago porque eh, normalmente he estado viendo videos en internet y no he encontrado ninguno hasta ahora. Apareció un evento. No le vamos a prestar atención a ese evento porque la verdad es que no es relevante en lo que voy a explicar a continuación. Continuando con el tema, este video va a tratar específicamente sobre un tema que no se está mencionando mucho o que solo da una pequeña idea de lo que es este módulo de juego en este juego que se llama Terra Genesis, ¿verdad? Lo que pasa es que este juego, cuando usted lo pone en modo difícil, que si ya verás suficientes videos del juego y conoces suficiente sobre el juego, sabrás que este juego tiene dos modalidades de juego, que es lo que se le llama la biomasa. Vamos a ponerlo por acá. La biomasa, ¿verdad? Aquí dice biomasa. No aparece porque yo lo tengo en otro modo, que es el modo biosferas. El modo biomasa es el modo sencillo, por decirlo de alguna manera. No tienes que preocuparte por mucho, solo pones, si nos vamos un toquecito a criadero automatizado, vamos a ver los criaderos. Si nos vamos en el rango de investigación, veremos que aquí tenemos varias cosas a investigar: temperaturas, presión, oxígeno, los niveles de agua. Y aquí es lo que vamos a ver. Tenemos el modo de biomasa. Por lo general, cuando ponemos en modo biomasa, podemos investigar ciertas tecnologías que nos van a ayudar a aumentar la biomasa, ¿verdad? Entonces, cuando lo ponemos en modo biomasa, en vez de decir más una especie acuáticas, va a decir más una cierta cantidad de biomasa por segundo, por ejemplo. Ya si aumentas quieres más biomasa por segundo, entonces le das a investigar acá, entonces investigas, ¿verdad? Y eso. Yo no lo pongo porque en este caso a mí no me sirve tenerlo en modo de más investigado del área de la biomasa. ¿Por qué? Porque no la necesito. Porque, como yo te digo, este es el primer modo, que es el módulo fácil, por decirlo, el modo de biomasa. Ahora voy a explicar el siguiente modo, que es bastante más complejo, pero le añade más interés al juego y hace que el juego sea más divertido en general, dependiendo de la persona, ¿verdad? Que lo vea. Dice una estrella famosa de techo para promocionar un mensaje antiintelectual. Ok, dice que alguien que quiere hacer que está haciendo como esas personas que dan teorías así conspiranoicas. No voy a decir mucho al respecto, pero sí. Entonces uno puede hacer una campaña y eso. Esos son eventos que aparecen de vez en cuando. Hay que prestarles atención porque hay eventos que pueden hacer que se desestabilice el equilibrio que hay en el planeta. Entonces hay que tener cuidado con esto. Dice que comenzar campaña, porque en este caso yo tengo los recursos, ¿verdad? No tengo problemas con los recursos. Ya ahorita explicaré un poco más al respecto de eso. Bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema, lo que voy a explicar aquí es, vuelvo y repito, el modo biosfera, que sería la parte contraria a lo que es la biomasa. ¿Qué pasa? Bueno, en el modo biosfera no es simplemente colocar, como te digo ahí, los módulos de biomasa. No funciona de esa manera. Funciona de otra manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? Una vez ya tengas ciertos parámetros de habitabilidad, como lo dice aquí, dice que tengo la habitabilidad de flora. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo empezar a poner especímenes o animales, plantas, bacterias, según el orden en que vayan, como en la cadena alimenticia, según el orden en que vayan escalando, ¿verdad? Primero se empiezan por las bacterias, luego las plantas, luego animales herbívoros y finalmente carnívoros.
Independientemente si tengas el planeta en modo habitable, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, que lo que se explica es que pueden albergar personas, humanos, y no necesitan ya sea trajes espaciales o alguna prótesis especial para habitar y estar en el planeta. Entonces las personas, bueno, pues van a empezar a hacer ciudades y van a empezar a tener crecimiento, ¿verdad? Y van a nacer personas en el planeta de manera natural. Van a llegar personas de otros lados, ¿verdad? Y de esa manera. Pero cuando llegues a la habitabilidad de habitable, que otra cosa muy diferente es habitabilidad flora, habitabilidad habitable y habitabilidad paraíso, que es, digamos que, el éxito de la terraformación del planeta, que es muy diferente a lo que es la independencia. Vamos a explicar eso rápidamente. Aquí hay dos, para ganar en el juego en sí de la manera más rápida posible, lo único que tienes que hacer es, perdón, me equivoqué. Lo único que tienes que hacer es irte a cultura. Y como dice aquí, para llegar a la victoria tienes que conseguir 20 puntos de cultura. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estás en el modo normal o en el modo fácil, puedes sumar esos 20 puntos si tú quieres, ya sea aumentando la población, construyendo módulos de habitables para que la gente se quede ahí, ¿verdad? Y lo vayas haciendo crecer. Y la gente empiece a crecer de manera natural, ¿verdad? Pero ya en los habitáculos no tienes necesariamente que conseguir el, el modo paraíso. En este caso, como yo estoy en el rango de las hijas de Gea, que es uno de los principales de que hace la terraformación, ellos se enfocan más en la terraformación, entonces aquí me está diciendo que para conseguir la victoria necesito 20 puntos de cultura en independencia, o sea, tengo que hacer un planeta totalmente independiente, como la Tierra en este caso, y conseguir la habitabilidad de paraíso. Son dos puntos clave. Entonces, la manera fácil de hacerlo, vuelvo y repito, es en biomasa. Porque ya eh, una vez que tengas todos estos rangos, estos que están en azulito, por ejemplo, ese que dice O2 es el nivel de oxígeno, está en aumento. Ya explicaré por qué. Hay varias maneras de hacerlo, pero ya explico por qué. Y el nivel de agua, que también está en aumento. ¿Ves? Aquí me dice que el número de independencia está en 45%. Ya lo llevo por la mitad. Volviendo al tema, lo que explico acá es que cuando estos parámetros se pongan en verde, todos ya van a llegar a habitabilidad habitable. En las plantas aquí solo sería habitabilidad flora. Pero cuando estos parámetros se pongan en verde, se pondrán en habitabilidad para animales y humanos. En este caso está en rojo, en el del agua está en azul. Eso quiere decir que pueden ponerse algunas especies, pero bajo ciertos genes y bajo ciertas maneras. Ya explicaré lo que son los genes y eso demás. Volviendo al punto de lo que es la biomasa, ok. Para que llegues a la habitabilidad de paraíso, tienes que primero tener aquí en lo que dice animales humanos, todos los tienes que tener en verdes. Todos, el nivel de oxígeno también y el nivel de agua en verdes. No tienen que estar en azul ni en rojo. Y ves esas flechitas que están ahí marcando dónde está. Bueno, pues si está en rojo, eso quiere decir que es muy poco. Si está en rojo hacia acá, quiere decir que es mucho hacia la derecha. Hacia la izquierda es muy poco, hacia la derecha es mucho. Como ves aquí está aumentando. Esas flechitas que van hacia la derecha, quiere decir que va en aumento. Si van hacia la izquierda, disminuye. Dependiendo de cuántas flechitas tenga, va a aumentar mucho o aumentar poquito. Si ves 3 flechitas, quiere decir que está aumentando muy rápido. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta porque cuando lleguemos al apartado de las biosferas vamos a explicarlo totalmente todo eso y por qué te estoy comentando esto. Pero ese es el resumen de este. Muy bien. Para que llegue, vuelvo y repito, para que llegue a la habitabilidad de paraíso, perdón, lo que tienes que hacer, bueno, todo esto en verde y esto tenerlo en verde.
Eso es muy importante. El sustento vegetal terrestre tiene que ser más de 20. Esto ya lo explico luego. En la biomasa es fácil porque eso lo muestra en toneladas, millones de toneladas lo muestra, si no me equivoco. Porque yo ya hace mucho tiempo que no lo juego en biomasa, no me gusta ese modo de juego. Lo prefiero más así. Pero aquí en biosferas funciona diferente. Ese es 6, que es muy poco sustento vegetal. Y para llegar a paraíso tienes que llegar acá. Ya luego explico cómo llegar a esto hasta acá. Ok. Muy bien. Ya para finalizar tenemos el modo de la población, que aquí vamos a ver cuál es el crecimiento de la población. Esto es, no hay mucho que explicar acá. Y lo que es los créditos. Para la mayoría de las cosas que hagas, no importa en qué planeta estés, vas a necesitar una fuente de ingresos, algo que te genere créditos en grandes cantidades. En un inicio puedes poner minas y puedes ir poniendo, por ejemplo, una ciudad o sí, una ciudad. La pones ahí y ellas por su cuenta van a ir generando cosas. Por ejemplo, aquí ves, ellos van generando eventos que te van a generar créditos extras. También, por ejemplo, también en el área de biosferas, que es una ventaja, también dependiendo del espécimen de planta, puedes ir generando créditos. Ya explicaré cómo llegar hasta ese punto. Muy bien, ya una vez resumido todo lo que se necesita, ya vamos al área de biosferas. Muy bien, ¿qué es lo que hace que biosferas sea más difícil que biomasa? Muy fácil. La biomasa, por sí sola, ella va a ir produciendo tonelada de biomasa, que la biomasa serían las plantas, animales, etc., ¿verdad? Eso. En cambio, las biosferas, tú puedes editar genéticamente, crear especies desde cero y dependiendo de las condiciones del planeta, como esté, su habitabilidad en este caso, pueden o no sobrevivir o ya sea se pueden extinguir. Eso sería el resumen de lo que es biosferas. Y lo hace complicado y eso es lo que lo hace un reto y por eso es emocionante. Bueno, eso sería a mi parecer, ¿verdad? No sabría a los demás. Pero a mi parecer me parece más interesante el modo biosferas. Ok, muy bien, ya. Vamos ahora sí al modo de biosferas. Lo presionamos acá. Y muy bien, ¿qué tenemos aquí? Ok. Como vemos, aquí tenemos dos tipos de especímenes que podemos colocar, digamos, en el rango más amplio, que sería lo general, que serían las terrestres, las que andan por tierra, en lo que son en las áreas terrestres, ¿verdad? En las áreas terrestres, donde están los continentes, donde está la tierra, ¿verdad? En donde está el terreno. Por ahí es donde se van a colocar los especímenes terrestres. ¿Sí? Eso sería en general los especímenes terrestres, las especies, las plantas o los animales, para poner un resumen, para poner más entendible. Y también está este otro rango, que es el rango acuático, que es donde van a estar los pececitos, las plantas, los corales, así, de esa manera. Ok, para explicar esto tenemos diferentes tipos de especímenes que se subdividen en rangos, o por decirlo de esa manera, en subtipos. Están lo que son los microorganismos, que ya sean los microorganismos de tipo acuático y los microorganismos de tipo terrestres. En este caso, yo tengo acá 4, y aquí tengo 5 especies terrestres de microorganismos y 4 especies marinas, ¿verdad? Ok, dice que, bueno, esto es importante. Los eventos influyen bastante en lo que es el rendimiento y la supervivencia de cada especie. Dice que una terrible tormenta redució temporalmente la salud de los especímenes Aepax essens en un menos 16%. Entonces, si nos damos cuenta, buscamos acá Aepax essens, quiere decir que es una planta. En este caso, dice que como está superpoblado, tiene un 175% de
salud, por decirlo de una manera, que va a aumentar a 189. Eso quiere decir que disminuyó un poco. Si lo podemos ver acá, podemos ver más exactamente más datos de la planta. Y ahorita se dice que la tolerancia es de 0.54. Lo explico eso. Y dice que la salud prevista está bien. Dice que está a 189. Está muy bien, la verdad. Ok. Ya volvemos a eso. Ya eso lo explico. Muy bien. Tenemos lo que son microorganismos terrestres y acuáticos. Eso ya lo decimos. Luego luego vamos a explicar qué tipo de organismos podemos crear y qué genes podemos poner. Pero ahorita vamos a explicar qué tipos de especímenes o subespecímenes podemos generar. Bueno, entonces, como toda cadena alimenticia, primero se empieza por las bacterias. Obviamente sabemos que las bacterias están en todo el planeta, y como en la Tierra, ¿verdad? Que esos son la base de toda la vida, por decirlo de una manera. Todos los seres vivientes empezamos como microorganismos. Lo mismo de esta manera. Para ellos, ¿para qué? Para que se genere sustento, porque ellos se comen, por decirlo, los elementos duros, más difíciles de producir y los convierten en proteínas, aminoácidos, ¿verdad? Bueno, no sería así. Sería más como el abono para las plantas, por decirlo de una manera sencilla, porque no sé mucho sobre botánica, ¿verdad? Pero ese sería el resumen de eso. Luego tenemos el siguiente, que es el que sube en la cadena alimenticia, que son las plantas, o en este caso, lo que son los especímenes acuáticos serían las algas y los especímenes terrestres serían las plantas, ¿verdad? Entonces, las plantas ellas tienen una característica que no tienen las bacterias. Dependiendo del gen y de la subtipo de espécimen de bacterias, puede ir produciendo oxígeno en el juego, ¿verdad? Ahora, las plantas, cualquier planta que tú elijas, cualquier espécimen de planta que tú elijas, todas van a producir ya sea más o menos oxígeno. Eso es algo incontrolable, eso es algo que no puedes evitar. Bien, ya una vez tenemos esto que dice aquí, dice que podríamos conseguir a través de la atmósfera liberar agua y oxígeno, o podemos hacer que se estrelle, y dejar la presión sin cambios. De igual manera podemos esperar que se produzca daño sin colisión. Aquí es importante, si ya tienes la presión estabilizada y todo lo tienes, lo que es presión más que todo, y la temperatura, puedes dejar que se estrelle. Y eso aumenta un poco la presión, pero si ya la tienes estable no hace falta. Lo mejor en este caso sería maniobra de aerofrenado porque va a hacer que aumente los niveles de agua y los niveles de oxígeno. Entonces eso es lo que necesito ahorita porque lo estoy haciendo a este nivel. Dice que el nivel de la atmósfera, el nivel de nuestra atmósfera ha aumentado, ¿qué? Ah, sí, el nivel de oxígeno. 1000.96 partes por millón y unos 1074 centímetros. Así está, perfecto. Ok, bien. Bueno, vamos a explicar de nuevo lo que son los especímenes ya como animales. Volvemos a la rama de animales. En la rama de animales, como lo dice en la biología, como lo explican en el colegio, existen dos tipos de animales. Están los herbívoros, que serían los animales que se comen las plantas, pero ellos consumen parte del oxígeno. Y ahí está la complejidad de lo que es las biosferas. Porque resulta que depende de cómo tú le agregues o le quites genes, la espécimen va a tener más vida. Entre más vida tengan, más oxígeno van a consumir, entonces la estabilización del oxígeno no va a ser exacta. Ahora, ¿por qué yo tengo el nivel de oxígeno bastante bajo? Muy fácil, porque la idea es que las plantas por su cuenta ellas vayan aumentando el nivel de oxígeno hasta un nivel que prácticamente sea habitable para los herbívoros, pero que no aumente tanto como para que haya una sobreproducción de oxígeno y que el oxígeno pues no sea demasiado, porque si hay mucho oxígeno en el planeta, en primer lugar el planeta se va a poner verdoso, va a tener una atmósfera muy densa y va a ser prácticamente imposible habitarla. Y prácticamente nuestro planeta se va a morir, todas las especímenes que teníamos se van a extinguir y los seres humanos van a tener, bueno, los que quedaron
fuera sin las instalaciones que teníamos de hábitats, pues o ya sea se van a escapar o no vamos a decir la palabra, pero bueno, pues van a tener un destino fatal. Solo los que se mantuvieron en hábitats se van a mantener ahí hasta que otra vez disminuyamos los niveles de oxígeno hasta donde estén estables y otra vez. Entonces, lo que yo recomiendo es, que eso no importa, lo que yo recomiendo es tener bajo el nivel de oxígeno. ¿Para qué? Para que tú produzcas los suficientes árboles o plantas o lo que tú quieras para que el nivel de oxígeno vaya aumentando progresivamente hasta que diga la habitabilidad habitable. Entonces, cuando ya tengas esa habitabilidad habitable, que puedas poner animales, ya sea herbívoros o carnívoros, entonces ahora sí, ellos van a ir consumiendo el nivel de oxígeno y dependiendo de cómo tú los quieras manipular, puedes controlar el nivel de oxígeno de esta manera. Esta parte es muy complicada. La parte de poner herbívoros y la parte de poner animales es muy complicada. ¿Por qué? Porque nunca va a salirte con exactitud los niveles de oxígeno. Lo que yo recomiendo es ir pausando el juego poco a poco. Cuando ya termines de jugar, cuando lo tengas en esta modalidad, ya una vez lo tengas todo estable y empiezas a crear especímenes de animales, porque las biosferas son sumamente delicadas y hay que mantenerlas muy bien controladas, más cuando llegas a la parte de los animales. Si lo llegas a la parte de las plantas y tienes, por medio, como yo te digo, lo recomendable es que lo tengas a nivel bajo el oxígeno todavía, no tan bajo, o sea, que lo vayas aumentando un poco y cuando ya puedes poner flora, entonces ahora sí, quite las instalaciones que aumentan el oxígeno y solo te bases con lo que son las plantas. Como lo repito, aquí no hay prisa por ir rápido y por llegar hasta la meta de la estabilización del oxígeno porque es algo muy complejo y es lo que más va a costar. Ok, una vez ya explicado qué tipos de especímenes hay, lo siguiente es explicar una cosa muy importante. Aquí tenemos 3 circulitos. El círculo gris o blanco, el círculo gris, el círculo o blanco, como quieras verlo, el círculo verde o amarillo, porque no distingo bien el color, discúlpeme, y el color pues rojo, ¿verdad? El color gris es para los microorganismos, esos digamos que son los puntos que te van a dar para mantener a la otra especie. Por ejemplo, si por ejemplo aquí yo tengo 1885 puntos, bueno, de esos 1885 puntos se van a ir gastando acá. No es que se van a ir no es que se van a ir restando acá, no, esos son el total de puntos que tienes. Y depende del espécimen que tengas, ellos van a estar en modo superpoblado, estable, en peligro de extinción o amenazado, que son los tipos de salud que pueden tener. Como se dice superpoblado, en este caso es algo bueno. En el caso de los animales sí es peligroso porque es superpoblado, es un desequilibrio en la cadena alimenticia y puede haber consecuencias. Consumo de oxígeno, consumo del sustento de los animales puede aumentar o disminuir. Okay. El segundo es el amarillo, que dependiendo de cuánto tengas en gris, va a ser lo que vayas a tener en el amarillo. Okay. En el caso de las plantas, ¿verdad? Ya una vez tengas los suficientes puntos para tenerlos acá, en este caso que me dicen 457 y en este 462, entonces quiere decir que puedo tener plantas que estén, animales, perdón, que estén en ese rango de sustento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos que ya tengo todos los niveles de oxígeno estables, de modo que sea habitable para los animales. Entonces vamos a crear un nuevo organismo. Yo obviamente no los tengo porque aquí me dice, ¿ves? El ambiente. Bueno, ahorita no me aparece porque tengo que seleccionar. Aquí voy a explicar. En todas las ramas, ya sea de plantas, bacterias, animales, herbívoros o carnívoros,
puedes elegir el subtipo de, como dice ahí, biblioteca genética. No es que vayas a elegir un animal entre sí y que quieras ese tipo de animal. No, eso se genera en generales, por decirlo así. Está la rama de los insectos, que ellos obviamente se van a subdividir en más insectos, en más subtipos, así como en la Tierra, que se dividen en ramas grandes y luego más pequeñas y así sucesivamente. Pero aquí, para hacerlo más sencillo el juego, los creadores lo hicieron de esa manera. Bueno. Entonces están los tipos anfibios, que son ranas, salamandras. No sé si el ocelote podría considerarse un anfibio, no estoy seguro, porque no conozco suficiente sobre biología. Pero para poner un ejemplo básico, por decirlo de una manera. Bueno, están lo que son las aves, que bueno, ya sabemos que son las aves, pajaritos, un ejemplo, pájaro carpintero, colibríes, halcones, águilas, ¿verdad? Todo eso son aves. Luego tenemos a la rama de insectos, que pues ya sabemos que son insectos, que ya sean arañas, escorpiones, gusanos, todo lo que representa al área de insectos. Luego están, perdón, los mamíferos, que son, ya sean, pueden ser un elefante, una gacela, un leopardo, puede ser un león, un tigre, ¿verdad? Un puma. Ya sabemos, ¿verdad? Todos. Un perro, un gato. Todos esos pertenecen a esa rama. Como repito, yo no conozco mucho sobre biología y solo estoy dando unos ejemplos básicos y sencillos para que uno se vaya dando una idea. Y finalmente tenemos a los reptiles, que pueden ser serpientes, lagartos, qué sé yo. Esos son los ejemplos que puedo dar ahorita, ¿verdad? Pero sí. Bueno, supongamos que yo elegí la rama de mamíferos, para poner un ejemplo. Ok, ya sea el animal que tú quieras, dependiendo del espécimen de animal que tú quieras, como aquí lo dice, los mamíferos son un tipo de amniotas endotérmicos diferenciados de los reptiles y de las aves por tener neocórtex, pelo, 3 huesos en el oído medio y glándulas mamarias. Se adaptan fácilmente a diferentes entornos, pero son una base excelente para diseñar organismos para que sobrevivan en nuevos mundos terraformados. Como ahí te lo explica, ya tienes que tener el planeta estabilizado con todos los rangos generales. Como yo te repito, no tienes que tener el nivel de oxígeno exacto, ni los niveles de agua, pero los niveles de agua sí sería tenerlos mejor estabilizados. Pero más que todo, los niveles de oxígeno no es tan imprescindible, no es tan necesario a la hora de empezar a crear mamíferos. Ya hasta que lo tengas inhabitable, pero tienes que seguir los que son los objetivos que aparecen ahí. Sería lo más recomendable. Bueno, aquí dice que tiene un 10% de tolerancia a todas las cosas. O sea, tiene un 10% de tolerancia a la humedad, a la aridez, porque como lo dice ahí, son adaptables. ¿Okay? Se adaptan fácilmente a cualquier entorno. Y tienen un 50% más de natalidad. ¿Qué quiere decir? Que ellos, ese 50% es un plus de natalidad. ¿Por qué? Porque ellos son adaptables. Lo mismo, tiene sentido, es lógico. Entonces, digamos que le añadimos gen. Vamos a aceptar que vamos a crear un mamífero. Ok, vamos a explicar esto. Esto que tenemos a la derecha y luego explico lo que tenemos a la izquierda. Porque primero tengo que explicar lo que tenemos a la derecha. Lo que tenemos en la derecha es un nuevo organismo. Lo que dicen los 3 que están entre paréntesis, que dice vacío, 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 son los 3 rangos que nosotros podemos elegir acá en la biblioteca genética, que son las cosas que nosotros les podemos agregar. Ahorita voy a ese tema. Volviendo al punto del nuevo organismo, si nosotros bajamos, tenemos una serie de estadísticas que podemos notar y observar. Todo esto que tenemos acá es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque de esto, acá es donde muchas de las personas se quedan como, por ejemplo, ay no, mira, que yo, por ejemplo, aquí me está diciendo
que tenga una salud prevista que va a llegar a ser que va a llegar a tener sobrepoblación, pero resulta que a la hora de usted crear la espécimen se extingue al instante. Bueno, es que hay que tomar en cuenta no solo esto, hay que tomar en cuenta estos factores también, estos factores, la puntuación de sustento, la subdepredación, la conservación, si lo que quieres es conservarlo, ya voy a eso. Aquí dice la tolerancia, el sustento, los modificadores, que son los atributos que le vas a agregar, la salud natural que va a tener sin necesidad de llegar a la conservación, que es lo que está acá arriba, y la salud prevista, que es la salud que puede llegar al máximo, sería lo máximo que puede llegar a tener. Ahora, aquí se va a mostrar en la marca, que es lo mismo que esto. Aquí tenemos la tasa de natalidad. La tasa de natalidad dice que llega a un 6% por minuto. ¿Qué quiere decir? Que si tú tenías un 1% en la población total del espécimen, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que en un minuto se va a generar un 6%, entonces vas a tener un 7% en total por el 1% que tenías, ¿verdad? Ahora, por los efectos culturales, que eso también hay que tomarlo en cuenta. Si tú ves la barra de cultura, puedes elegir qué tipo de estadísticas puedes elegir o qué no. Al final voy a explicar esos eventos culturales que van a influir a la hora de hacer que los especímenes aumenten. Entonces, como dice que aquí un 150%, entonces se aumenta un 2,97% en la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es cuando los animales se van reproduciendo, cuánto va a aumentar por porcentaje. Eso es en total, no es que va a ir en crecimiento, que por ejemplo si tienes 100,000 habitantes de ese espécimen, va a crecer el 8% de ese total. No, es que se va a mantener así. No es que va a ir en aumento en total, no. Ok, ya una vez creaste el espécimen y lo tienes estable, ahorita voy a lo que es para mantenerlo estable, lo que tienes que hacer, eso te va a dar un sustento total. Entonces el sustento total va a ser de 1, de 10, de 100, de 500, dependiendo. Y lo va a poner en rojo, ¿por qué? Porque es un espécimen animal. Entonces, como son animales herbívoros, entonces le va a poder dar sustento a los animales carnívoros. Entonces, aquí es donde yo te digo que tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ellos van a consumir oxígeno. Aquí dice -1 por minuto. Pero eso depende de cuánto porcentaje de salud tenga el espécimen. Si tiene más del 100%, va a consumir 1 tanto, 1.05, 1.07. Tal vez por minuto no se note mucho, pero por hora o por día sí son números importantes. Y eso hay que tomarlo en cuenta también. Esos son los genes que va a tener. Vuelve lo mismo, aquí están los tres atributos que le vas a agregar en el filo de mamíferos, que es en el reino animal terrestre. Ok, ya una vez eso aclarado, vamos a la parte de esto, que es muy importante. Aquí me dice el ambiente, o sea, cómo está el planeta. Si ves acá, tengo poca agua, pero lo tengo en amarillo, por decirlo así. Lo ideal es tenerlo en verde, pero en amarillo. ¿Qué quiere decir? Que los animales, si bien les va a costar conseguir agua, pero ellos poco a poco se van a ir adaptando a el ambiente, porque como dice ahí, se adaptan rápidamente al ambiente. O sea, quiere decir que cuando haya poca agua, ellos se van a adaptar a la poca agua que haya. Sin embargo, si hay muy poca, ellos pues se van a extinguir. En este caso, los animales, como tienen poco oxígeno, aquí me está marcando en rojo, entonces aquí me dice la probabilidad que tienen de sobrevivir. Aquí me dice 0,0. Entonces quiere decir que no tienen ninguna posibilidad porque se van a ahogar, porque tienen muy poco oxígeno. Es demasiado poco el oxígeno que tienen. Entonces, por eso hay que primero crear las plantas y hay que dejarlos con poco nivel de oxígeno para que él vaya creciendo y ir controlando poco a poco hasta llegar a la estabilidad antes de llegar a ser totalmente estables. Ya si ves que está empezando a aumentar, pones plantas de quitado de oxígeno. Si quieres agregar nuevos especímenes, ¿para qué? Para que lo vayas controlando y lo sigas estabilizando. Ya una vez lo tengas totalmente estable, que los especímenes se puedan mantener en equilibrio, entonces
vas a mantenerlo 100% estable y no vas a tener ningún problema. Pero llegar a eso es muy difícil. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto, por ejemplo, todos cuando están bien, siempre van a marcar en 1. 1, 1, 1. Deberían marcar todos 1 para que el espécimen, digamos, sobreviva. Si llega a 0.43, quiere decir que le va a costar un poco en esa rama, en el caso del agua. La presión, no se van a morir por la presión ni por la temperatura. Pero por los niveles de oxígeno sí no tiene ninguna posibilidad. Entonces, eso es importante. Ok. Esta es la tolerancia que me dice que tiene. Dice que tiene 0,0 tolerancia. O sea, no tolera la muy baja cantidad de oxígeno que hay. Ok. La salud que va a tener a la hora de crear el espécimen va a ser del 100%, siempre. Pero cuando lo crees, él va a volver al punto inicial y va a volver, por ejemplo, un 1%, un 5%, dependiendo de qué tan favorables sean las condiciones en el planeta. ¿Por qué yo no te muestro un planeta ya hecho, ya estable? ¿Por qué? Porque quiero que sepas de una sola vez para que veas, este juego no lo he hackeado, lo he estado jugando y me parece interesante. Y para que veas que, ¿para qué mostrarte de una sola vez todo un progreso ya hecho? Mejor te muestro un planeta que se está en proceso de crecimiento y está ya casi, pues por decirlo de una manera, está casi completo. Porque esto en unos días se estabiliza. Pero como te digo, te recomiendo ir con el oxígeno poco a poco. Es una rama que no hay tanta prisa por llenarla. Lo que es el agua, la presión y la temperatura, sí. Pero el oxígeno, perdón, no. Volviendo a la salud actual. Bueno, como es un espécimen de casi está en la mitad de la cadena alimenticia, entonces va a consumir el sustento que le tengas en la rama anterior. Si por ejemplo aquí me dice que como es un espécimen animal, necesita 4 de sustento vegetal, o sea, sustento de las plantas, porque los animales tienen que comer, los herbívoros, para mantenerse con vida. Porque si por ejemplo no hay suficiente sustento, ¿qué va a pasar? Bueno, la especie o el animal se va a comer todo y va a extinguir la planta. Y entonces, como no va a encontrar qué comer, el animal pues se va a morir de hambre y se va a extinguir. Así funciona. O puede ser que el animal merme su población, o sea, muera cierta población a base de la falta de comida y los que queden se mantengan, entonces se va a mantener como en un equilibrio. Puede pasar esos dos escenarios si no controlas la cantidad que pueda conservar de la especie. Ok, ya una vez eso, y eso, vuelvo y repito, ofrece uno de sustento para los animales predadores, ¿verdad? Para los depredadores, perdón. No para los predadores, está mal dicho. Ok. La puntuación de tolerancia ahorita me dice que está en 0 porque obviamente tengo niveles bajos de oxígeno. Y pues esto no va a hacer que funcione correctamente, no van a sobrevivir. Ok, dice sustento recibido, disponible, el requerido necesitan 2, pero el necesario es el 4. Si por ejemplo tú dices que tienes 2 de sustento, no te va a servir porque se van a eliminar, se van a morir los especímenes o apenas se van a mantener estables. Lo ideal es tenerlas de una sola vez en 4 para que la especie se pueda mantener con, digamos, abundancia de recursos y pueda sobrevivir de manera más estable. Aquí dice que el modificador dice que tiene subdepredación, entonces tiene 75% de salud. Vamos a que los modificadores son factores que pueden influenciar la salud de las especies como resultado de lo que sucede en su ambiente. Por ejemplo, una especie puede aumentar un 15% de su salud y convertirse en una mascota popular o perder un 25% por la caza furtiva. Los jugadores no pueden crear ni eliminar estos modificadores excepto a través de eventos aleatorios. En vez de eso, puedes reaccionar a ellos cuando sea necesario tomando acciones de conservación o matanza o creando de nuevos organismos en la biosfera. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Ok, lo que está diciendo ahí es que tiene más 75 de salud porque tiene que todos los especímenes sí van a tener ese modo de modificación. Pero como yo te había explicado, hay ciertos eventos, como ya habíamos visto antes, que aumentan o disminuyen ciertas características. Lo mismo pasa con lo que son los especímenes
de animales o plantas. Igual las plantas pueden sucumbir. Las bacterias no, las bacterias esos casi no, ellas casi no hay eventos sobre ellas, o mejor dicho, no hay. Pero sí, ella puede aumentar, que ya sea aumente su salud, disminuya su salud, entre otras cosas. Si por ejemplo tienes un espécimen que puede llegar a producir suficiente sustento, pero no tiene la suficiente salud, en el caso que me pasó a mí más temprano, que digamos podía llegar a ser sustento de 1800 y resto, pero tenía como 600, y había una planta que necesitaba 700 y resto de sustento, entonces digamos la planta se comía mucho esa bacteria y no podía mantenerse con vida. Entonces por esa razón es que se puede utilizar esta barra en lo que puedes ya sea elegir matanza si tienes muchos animales de ese espécimen, o puedes elegir conservación, que es que aumenta la salud a un 100%, pero a un costo de, dependiendo de cuánto, si lo quieres a un 100%, te gasta 10,000 créditos el minuto. Por eso es importante de una sola vez ir creando una buena economía y tener una buena cantidad de dinero para que no te afecte esto, para que esto no sea un problema a largo plazo. Porque si te quedas sin créditos y tienes una desestabilización ambiental, entonces no vas a poder hacer nada y tendrás que esperar a que esta vez otra vez se estabilices. Y la verdad es que es muy frustrante después de esperar semanas, meses, dependiendo de qué tan difícil sea el planeta, y volver a empezar otra vez, ¿verdad? Es algo muy frustrante y por eso la mayoría de la gente deja el juego. O la gran mayoría, es muy frustrante eso. Ok, volvemos aquí a la área de salud. Aquí la tolerancia dice que tiene 0,0, que era la tolerancia de acá arriba. El sustento y los modificadores, que aumenta un poquito. El sustento, lo que le da extra de vida. Salud natural más la conservación. ¿Qué es la salud natural? Es la salud que tiene acá. ¿Cuánto va a tener de salud? Que sería esto de acá, de la puntuación de tolerancia. Y la salud actual debería tener 100%, que eso es lo normal. Eso son lo que yo te estaba explicando antes. No hay nada más que explicar acá. Ok. La tasa de crecimiento puede aumentar o puede disminuir dependiendo de la especie, dependiendo de los rasgos que le coloques y demás, ¿verdad? Aquí dependiendo también de qué atributos le agregues, puedes aumentar los créditos, la población o la temperatura o el oxígeno. Puedes aumentarlo o disminuirlo. El oxígeno no en el caso de los animales, pero las plantas sí. Las plantas van a aumentar el nivel de oxígeno, los animales lo van a consumir. Los humanos puede hacer que haya más gente o menos gente, dependiendo del rasgo que tú le elijas. Y los créditos puedes hacer que aumenten o disminuyan dependiendo de los mismos rangos que elijas. ¿Okay? Ya una vez todo esto explicado, ok, voy a dejarlo acá. Y luego ya voy viendo acá. Ok, en este caso tenemos que prestar atención a todo esto, vuelvo y repito. Tenemos bajos niveles de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que en este animal tenemos que darle un atributo que le beneficie a esta situación de el nivel de oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora sí, vamos a lo que es la biblioteca genética. Ok, la biblioteca genética es los atributos, características que le puedes agregar a la especie para que ella florezca o se extinga. Dependiendo de qué características le puedes agregar, puede ser buena o puede ser que se extinga, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos adaptación al calor, que eso es lo que hace que aumente el calor. ¿Qué pasa? Cada una tiene un pro y un contra, algo bueno y algo malo. Entonces, ¿qué pasa? Dice que los organismos con este gen muestran una adaptación especial a ambientes cálidos a costa de su tolerancia a ambientes fríos. Usted sabe muy bien que, por ejemplo, usted no va a poner una semilla que viene del Ártico, que está acostumbrada a vivir en zonas frías, la va a poner acá porque se va a morir.
Lo mismo pasa con las características de acá. Entonces, obviamente no vamos a elegir características de calor porque eso no lo necesitamos. Aquí me dice, tenemos la temperatura y la presión bien, la tenemos en correcta. La presión también no hace falta. En este caso, aquí tenemos una interesante. Adaptación a mucho oxígeno. Aquí como vemos, en la barra derecha, tenemos en rojo el oxígeno. Quiere decir que no lo necesitamos. No sería, bueno, más bien sería malo. Haría que el espécimen no sobreviviera. Entonces, lo más ideal sería a poco oxígeno. Sin embargo, esto puede o no ser bueno. Puede ayudar o no ayudar mucho. A ver, ahora dice que es mucho. Lo que quiere decir que no podría sobrevivir aquí en el ambiente de mucho oxígeno. Entonces, ahí lo que habría que hacer es jugar poco. Si nos damos cuenta acá hasta abajo, dice que adaptación a poco oxígeno. Entonces así sí nos da que, ves, ahora está en rojo. Se supone que debería estar en verde, pero no, está en rojo. Entonces es algo malo. Entonces sí, podríamos poner adaptación a mucho oxígeno, de igual manera. ¿Ves? Y lo estabiliza. ¿Ves? Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque como dice, 0.81%, ¿ves? Ya aumentó bastante. Mucha gente no le presta atención a esto, pero eso también es importante. ¿Ves la rayita? Se mantuvo acá. Y esto es algo muy bueno. Porque quiere decir que ya puede sobrevivir a pesar de que tenga poco oxígeno. Eso sí, ahora solo tenemos un último nada más. Va a consumir un 1. Pero sí, podemos elegir uno de estos. De hecho, podemos elegir los tres al mismo tiempo. Podemos elegir tres de mismo: adaptación a poco oxígeno, adaptación a poco oxígeno, adaptación a poco oxígeno. Podemos elegirlo. O por lo contrario, mucho oxígeno. Ahora ves, como ya lo tenemos acá y esto lo tenemos más estable, entonces los parámetros cambian. Como aquí, como por ejemplo, tenemos disponible 4 y requerido 2, si nos dimos cuenta, tenemos bastantes puntos de sustento. Entonces, aquí ves que cambia. Dice que la tolerancia va a ser de 0.81 más 2% más 1.75. El total va a ser 2.83%. Si le agregamos la conservación, la salud va a aumentar. Pero aquí vemos que la salud actual prevista va a llegar desde saludable hasta superpoblado. Esto va a influir también en los efectos culturales y la tasa de crecimiento va a ir en aumento, porque también pueden aparecer números negativos que va a ir en disminución. Okay, eso es algo bueno. Si todo lo tenemos, si la tolerancia la tenemos por lo menos en 0.81 y esto lo podemos mantener bien, estos rangos, va a poder sobrevivir el espécimen, ¿verdad? Eso sería lo más ideal. Y ya que una vez el espécimen puede sobrevivir, se puede mantener en las condiciones en las que está, que están bastante estables, puede ser que en la del agua no sobreviva. Puede ser. Puede llegar a pasar, pero no. ¿Por qué yo te digo esto? Porque yo muchas veces he visto que aquí dice sustento va a llegar a 283%. Pero ¿qué pasa? El animal se extingue inmediatamente. Por exactamente estos. Si esto llega muy acá, aunque tengas exactamente buen nivel lo tengas acá, pero si llega hasta acá, se va a morir. Y si llega hasta acá, se va a morir cualquiera de estos. Si llega uno muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda, se va a extinguir. Sea como sea, aunque todos los demás lo tengas bien. Ok, perfecto. Ya tenemos esto. Y si queremos, podemos aumentar el sustento ofrecido de aquí. Aquí tenemos varios otros. Podemos hacerlo más grande, podemos hacerlo más pequeño, podemos hacerlo con el metabolismo acelerado. ¿Qué esto hace? Que se reproduzcan más rápido, pero necesita más sustento. Si por ejemplo le agregáramos el gen, nos daría recibido, necesitaría 24, pero aquí me dice que no, que necesita 1, que da solo 1. Pero aquí la natalidad va a aumentar bastante más, ¿ves? Acá dice que 12% por minuto. Entonces la tasa de crecimiento va a llegar a un 17.94 porque se multiplica por los efectos culturales. Entonces va a aumentar muy rápido, pero no necesitamos eso. Lo que necesitamos
En este caso volvemos a la rama de mamíferos para volver a lo mismo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Adaptación a mucho oxígeno y adaptación a poco oxígeno. Pues, de igual manera, ¿ves? Va a estar exactamente igual, no van a cambiar los... Bueno, en ese caso el orden del problema no afecta al producto. Ahí está, lo tenemos. Okay. Ahora, por ejemplo, podemos que sea bello, pero esto nos da más 1000 créditos, pero quita la natalidad, o sea que va a crecer de manera más lenta. Esto lo podemos añadir si necesitamos créditos. Dependiendo de cuánto haya de espécimen, va a aumentar el nivel de créditos por minuto. Es una manera de hacer dinero. En este caso, dependiendo del espécimen, vamos a tener diferentes características, diferentes especialidades. En este caso dice que comportamiento social. Solo los animales que siguen comportamientos sociales, en este caso serían como las manadas, ¿verdad? Como las hormigas, como las manadas, los animales, ¿verdad? Como los leones, ¿verdad? Más o menos así sería. Colonias y cosas así. Dice que aumenta el 50% la natalidad, aumenta el 50% el sustento ofrecido, pero aumenta el 50% el sustento requerido. ¿Qué pasa? Entonces, cuando lo añadimos, va a necesitar 24 en total, pero va a requerir 12. Para sobrevivir necesita 12, pero en disponible necesita 24 en total para mantener una estabilidad total. Aquí vemos que todo eso está bien. Sigue en aumento y de igual manera aumenta la tasa de natalidad al 100% y aumenta el sustento. Eso es algo buenísimo, que tenga comportamiento social. Ya una vez, por ejemplo, ya tengamos todos los genes, acá estos genes van a aparecer en colores que si no lo notaste antes, primero se ponen en negros, y cuando ya los tengas van a estar en varios colores. Entonces, dice que el sustento ofrecido igual 1. Okay, eso no es bueno, debería de subir. Pero, como yo te digo, todavía no conozco mucho el juego, pero lo que hasta ahora sé es esto para mantener los especímenes estables. ¿Qué pasa? Que conforme vaya aumentando, este nivel de oxígeno va a aumentar o va a disminuir. Entonces es importante, muy importante, controlar los niveles de oxígeno. Pausarlo, ponerlo acá y así. Ya una vez le damos confirmar organismo. Yo no lo voy a poner porque no quiero poner ahorita especímenes. Quiero aumentar un poquito más el nivel de oxígeno para que haya más probabilidades de sobrevivir. Pero igual puedo ir poniéndolos. De la misma manera, los herbívoros pueden ayudar o no a lo mismo, lo que son los acuáticos. Funciona de la misma manera. ¿Sí? Volviendo al tema, aquí, por ejemplo, vamos a poner uno de mis especímenes que cree. El que más me está dando salud. Dice que es grande con un metabolismo acelerado. Quiere decir que va a crecer rápido. Se mantiene. Ves que todos estos parámetros están buenos. La tolerancia es 0.81. No está en conservación. Y ahorita, si la raya se mantiene así como está, así como lo ves ahorita, quiere decir que ya no va a crecer ni va a disminuir. Se va a mantener estable. Y dice que está saludable. Pues está bien. La salud actual se va a mantener así. Ahora, aquí, cuanto, por ejemplo, las bacterias te dan bastante sustento. Cuanto más sustento tengas en las bacterias, mayor va a ser el sustento que vayas a tener en total. ¿Qué pasa? Si eliges, por ejemplo, otra planta que dé más sustento, se va como a quitar la mitad y la mitad de la mitad. Entonces, no siempre se recomienda poner en todas las plantas que sean la principal manera de sustento. Porque, por ejemplo, aquí lo tengo grande, metabolismo acelerado. Y me da 68 de sustento ofrecido. En este caso de Homos aebuns. En este, por ejemplo, Sorten Ersor lo tiene grande y vea lo que me ofrece de sustento. 593. ¿Okay? El más complicado ahorita, vuelvo a biosferas, el más complicado ahorita de mantener es el de las plantas, porque es el que más sustento necesita para mantener para mantener la especie. En este caso, por ejemplo, vamos a elegir los arbustos. 50% de natalidad más menos 25% de sustento requerido. O sea, va a aumentar la tasa de crecimiento, pero va a disminuir el sustento que va a necesitar. Eso es bueno también, eso es bastante bueno, pero va a necesitar otras cosas. Por ejemplo, añadimos gen. Ves que acá de una sola vez necesita 30.
En el de los árboles no ocupa tanto, es bastante menos. Sí, dice que disponible el requerido 15, pero lo necesario, lo importante es este de 30. En este caso, ve las plantas, está bajo, pero si están entre el rango este amarillo y verde, sí se pueden sobrevivir sin ningún canto. Por ejemplo, sin ninguna adaptación grande. Ahora, por ejemplo, si yo le pongo grande, 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 ok. Dice que salud prevista me va a dar sustento ofrecido 216. Ya no va a ser lo mismo. No va a ser tanto como 500. Pero he aquí el problema. Necesito 3240 de sustento requerido para mantener la especie. Si yo la pongo ahorita, claro, ella va a sobrevivir. Pero lo que va a pasar es que se va a depredar a lo que son las bacterias. Y pues las bacterias se van a morir. O su salud se va a ver muy, muy baja. Y el disponible, lo que se recomienda es tener 6480 puntos de sustento. O sea, tengo que crear más bacterias para crear más sustento para los especímenes de las plantas. En este caso. ¿Por qué? Porque los arbustos consumen mucho sustento. Son de los que consumen más sustento. Para que des un ejemplo, aquí tengo unas árboles, unos hierbas y son 24 de sustento. Los árboles, este necesita 216 y este 1296. Este es el que más necesita. Pero es como te digo, por los modificadores que tienen. Si lo vemos acá arriba, dice que es fructífero, floreciente y grande. O sea, que echa flores, echa frutas y es grandísimo. Entonces, es por esa razón que consume mucho sustento bacteriano. Pero eso sí, da bastante. ¿Cuánto da? 1478, ahí está el punto. Sí, da 1478 de sustento ofrecido. Que sería Aeledons etenx, ¿verdad? Ese sería el espécimen. Pero, ok, eso ya lo tenemos claro. Lo mismo pasa con los especímenes de los animales y de las plantas. Ya una vez tengamos los niveles de oxígeno estabilizados y tengamos todo eso, entonces el sustento requerido va a aumentar y el planeta en un inicio se va a ver así como amarillito, como desértico, pero si logra mantenerse estable, entonces que en 2-3 segundos te va a aparecer verde, todo verde, dependiendo de cuánto tenga de supervivencia. Como está súper poblado, entonces el planeta se va a ver verde, así como se ve aquí. Eso sería, digamos, el resumen de las cosas que se necesitan. Volvemos acá. A veces hay eventos que hacen que aumenten los créditos en los especímenes. Si buscas e investigas los suficientes especímenes, en el caso de las plantas que sean para cosechas y cosas así, más o menos ahí va a aparecer que sean, vamos a vernos para que lo veas, vamos a meternos a biosferas. Fructífero creo que también da recursos, da créditos, si no me equivoco. A veces, como puedes acá ver, aquí da 5.48 de oxígeno y aumenta 5.75. No aumenta los créditos. Creo que es el que dice de características de vello. Este solo aumenta los niveles de oxígeno. Y en este caso, caucidófilo. Caucidófilo es que, por ejemplo, en las estaciones, él se vea bonito o se vea como de color marrón en las estaciones. Cuando haga invierno y verano, él va a cambiar de color. Ese es la característica, pero se llama así caudacilófilo. No sé cómo se dice bien. Pero este me da 2111 créditos. Hay unos que dan créditos.
Por ejemplo, vamos a arbustos otra vez, añadir gen. Y aquí va a estar, por ejemplo, tenemos que sea floreciente. Esto da más 100% de natalidad. Caudacilófilo. ¿Ves? Esto acá dice. Esto ayuda a CCA, ayude bastante. Esto da más 2 de población, que es fructífero. Que sea cultivo comercial. Esto da 2000 créditos por minuto, pero dependiendo de cuánto crezca el espécimen, ¿verdad? Que sea extremófilo, delicado. Eso también, porque hace que sea difícil de encontrar, digamos, por ejemplo, que sea invasivo, venenoso lo puedes hacer, que sea bello. Te imaginas, si lo haces bello, si lo haces delicado, y si lo haces cultivo comercial, o si lo haces cultivo comercial, caudacilófilo y floreciente, esos son características muy buenas, pero eso gasta mucho sustento. Y ya lo demás así, lo mismo. Sí cambia un poco lo que son las características, pero en general es lo mismo. Vuelvo a lo mismo, cuando ya tengas la habitabilidad de paraíso, tienes que controlar los niveles de oxígeno. ¿Por qué? Porque, me equivoqué. Porque los niveles de oxígeno van a ir en aumento, ¿ves? Por eso te digo, no tienes que dejarlo muy alto, muy grande. Aquí lo tengo en 160. Pero lo puedes dejar acá. Y un poquito más, un poquito menos. Él va a crecer 16 por minuto. Ve que aquí 964 la hora. Y aquí va a ser 23.139 el día. ¿Por qué te lo dejo así? Para que tú en un día o dos no estés tan preocupado por el oxígeno. Y la temperatura está bien. El nivel de presión está bien. El nivel de agua, eso sí no, eso sí tienes que poner algo para controlar esto. Pues aquí. Pero sí. Y los créditos, que vuelvo y repito, se necesitan créditos para hacer de todo en este juego. Eso es todo lo que hasta ahora he estado aprendiendo en el juego. Si no sé si tienen alguna duda o si no entendieron bien, me dicen para yo tratar de responder las preguntas. Y sin más, me despido. Muchas gracias por ver este video. Denle like. No sé, suscríbanse si quieren. No sé, hagan lo que a ustedes les guste. Nadie está obligado a suscribirse. Esto yo lo hago nada más con sin fines de lucro. Eso lo hago nada más para informar, porque como vuelvo y repito, nadie habló con bastante extensión sobre este tema. Y pues es importante que la gente sepa este tema, porque he visto que mucha gente dice, es que creo tantas especímenes, pero se mueren al instante. Es por los temas que ya había mencionado antes, que por eso es que se mueren. Entonces, es un tema muy interesante lo de las biosferas, es sumamente complicado. Mira qué interesante. Eso está interesante. A veces pasan cosas así también. Pero sí. Por ahora, eso es todo lo que puedo decirles. Muchas gracias. Vuelvo, repito, muchas gracias por ver el video y nos vemos.